Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, en la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Mirá Montevideo desde la Feria del Libro, edición del 3 de noviembre. Usted sabe que con los números redondos me puede, Sí, campo. sí, sí. 18 horas, 20 grados de temperatura en Montevideo. Esos ceros ahí me dan un escozor, me conmueven. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta de seguir acá. Recuerden que la feria va hasta el domingo, así que aprovechen. Y nosotros vamos hasta el viernes nada más, lamentablemente, porque es lindo estar Desde acá. acá, después seguimos desde allá. Por supuesto, Esto no todavía no para. termina. Mirá, Montevideo no para más, le vamos avisando. Es un tren de ida y vuelta, iba a decir, no, es un tren de ida. Bueno, no Pero importa. da lástima igual irse de acá, de Sí, este sí. entorno, ver a la gente, Lindo. sentir si hace frío, si hace calor. Y tener estos lindos contenidos cotidianos vinculados a libros y a historias. Por ejemplo, dentro de un ratito viene Diego Martini a presentarnos la historia de un ultramaratonista que se llama Aníbal Lavandeira, que corre muchísimos kilómetros, casi sin parar, durante días de corrido. Nos lo cuenta Diego en un rato. Bueno, y después en el segundo bloque vamos a estar conversando con Nicolás Iglesias, que Nicolás Iglesias es licenciado en Trabajo Social, pero además ustedes lo conocen porque hace mucho tiempo que hace columnas sobre política y religión en distintos medios, es un estudioso de la religión y de la teología. Y bueno, vamos a estar hablando de este libro que se llama ¿De qué lado está Cristo? Y es, digamos, religión y política del Uruguay durante la Guerra Fría, ¿no? Y cómo las instituciones religiosas cristianas qué posición, digamos, tuvieron en esa época. Y sobre el final del programa, Morena Ferreira nos lleva a la conversación en algún punto de la feria con Guille Lockhart, que en este caso no por libro de Voces Anónimas, sino otro libro, que es Misterio de Cabo Frío, primera novela educativa transmedia. ¿De qué se trata todo esto? Lo vemos con More sobre el final y con el autor, con Lockhart. Y ahora vamos a ver con quién está Natalia Nogués, que anda por acá, por la Feria del Libro. Muy buenas tardes, Nati. ¿Cómo andás? Hola compañeros, buenas tardes. Acá estoy muy bien acompañada por Verónica Leite, ilustradora, autora de libros infantiles. La deben conocer muchísimo, que además está hablando maravillas de ustedes dos, se los quiero decir. Así que siéntanse halagados. Y estamos en el atrio acá de la Intendencia, en el stand de Ediciones de la Plaza, porque hay un motivo importante para esto. Verónica está presentando su colección Mitos griegos, que los tiene aquí, pero además lo van a ver ustedes en pantalla. Son 12 libros infantiles sobre la mitología griega. Y vamos a preguntarle a Verónica, nos llamó muchísimo la atención, nos encantó, y además, ¿por qué hacer libros infantiles con un tema tan clásico como este? Bueno, bienvenida, Verónica. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá con ustedes. Como decías vos, los sigo siempre, es un programa espectacular el que tienen ustedes, así que estoy feliz de estar acá con ustedes. ¿Por qué la mitología? Bueno, por varias razones. El año pasado hice con el diario una colección que nos fue divino, que fueron los cuentos clásicos para niños. Caperucita, Los Tres Chanchitos, bueno, los clásicos. Y después de eso me di cuenta que era necesario este material de insistir un poco con lo clásico, pero ir a los orígenes, ¿no? También tiene que ver con mi actividad docente. Yo doy clases de arte, soy profesora de educación artística, y en el ejercicio de la docencia, estás dando clases y de repente decís, bueno, qué esfuerzo titánico, o este es el talón de Aquiles de alguien. Y los chiquilines te miran y te dicen, profe, ¿de qué me estás hablando? Entonces, por varios lados apareció esto de que era necesario ir al clásico, ir al mito griego. Yo tengo una formación también artística desde las artes visuales y bueno, y justamente lo griego nos constituye, ¿no? Somos hijos de la civilización griega todavía, a pesar del paso del tiempo, seguimos teniendo, si en el lenguaje nuestro del día a día, con estas expresiones, todavía hay referencia a los mitos griegos, quiere decir que es necesario ir a las fuentes. Entonces,
Yo cuando era niña leía, digamos, no sé si mucho o poco, pero leía. Y recuerdo que no había en aquel momento una adaptación para niños de los mitos. Y recuerdo cómo me llamaban la atención, ¿no? El Zeus. Tengo una imagen clarísima cuando leí El nacimiento de Atenea, de la cabeza de Zeus. Acá está, acá podemos mostrarla. Sí, me di el gusto de dibujarlo desde el recuerdo de infancia. Entonces me parecía que era necesario tener acá está, Atenea naciendo de la cabeza de Zeus, que era necesario tener un material de la mayor calidad posible para los chiquilines, que fuera fácil, que fuera entretenido y que... Yo fui lectora de Asterix, soy lectora de Asterix, y en ese tipo de propuestas vos lees, te divertís y sin darte cuenta aprendés, que esa es un poco la idea de esta colección. Dice, cuando un dios y un humano tenían un hijo juntos, ese hijo no era un dios, pero tampoco una persona común. Nacía con una combinación de las cualidades humanas y el poder de los dioses. Una frasecita nomás que además también es de autoría de Verónica, no solamente las ilustraciones. Y un poco, hoy hablábamos de eso, ¿no? Cómo se combinan ambas cosas y cuán importante es poder combinarlas. Es todo un trabajo, es como un puzzle, ¿no? En este caso en particular se dio una combinación especial. Yo escribí los dos primeros libros, el libro rojo y el azul, que son los dos primeros, y después invité a un compañero de ruta, a un escritor, a Leonardo Cabrera, a que siguiera con los demás libros porque quería encontrar un especialista en mitología para que el producto quedara redondito y que considero que quedó así, mejor imposible. ¿Viste cuando decís mejor imposible? Bueno, y es bien importante lo que decís vos, combinar la palabra con la imagen es toda una cosa muy intuitiva, pero con mucho pienso. Tuvimos muchos meses previos a la salida de la colección de pienso con Leonardo para combinar justamente el mundo de la palabra con el mundo de la imagen. Desde la imagen vos llegás, nosotros tuvimos la idea de que con los libros, desde el texto, Leonardo escribe, y bueno, yo también los dos primeros los escribo como para un niño más o menos de unos 10, 11, 12 años. Eso te iba a decir, ¿es libros para niños a partir de qué edad? Es que no es tan así tampoco. El texto está pensado como para unos 10, 12 años, 10, 11, 12. Pero cuando vos haces una propuesta ilustrada que tiene, vamos a mostrar acá, a ver si no sé si se ve, sí, tenés siempre un dibujo, una página de texto. Un dibujo, una página de texto. Cuando vos haces una propuesta de libro con tanto dibujo, vos ampliás el espectro de las edades, ¿no? Entonces, yo misma estoy sorprendida porque me llegan mensajes de niños de 4 o 5 años. No es que esté pensado para esa edad, pero el dibujo, la ilustración, amplía la gama de edades. Quizás le damos herramientas a los padres, ¿no? Para llevar adelante el cuento. Absolutamente, herramientas a los padres y también vos desde el dibujo estás diciendo una cantidad de cosas que no las dice la palabra. Se complementan la imagen y el texto. Es un juego, ¿no? Es como un baile que se hace entre la imagen y el texto. Y los chiquilines, a mí me pasaba de niña y lo veo con mis alumnos, leen, comprenden la historia antes de saber leer incluso. El niño que es muy observador, solo de mirar el dibujo ya va entendiendo el relato porque el dibujo tiene una secuencia, tiene una cantidad de contenidos que reflejan lo que está en el texto, pero tampoco es que sea fiel al texto, le aporta más información. Bueno, tenemos que redondear, aunque no lo puedas creer, bueno, se nos pasó todo esto, pero bueno. Tenemos a Hércules, tenemos a Helena, tenemos a Aquiles, tenemos a Prometeo, Atenea, que es la, mira, Ulises, Atenea, déjame mostrar, Atenea es la antecesora, Ariadna, de la Mujer Maravilla. La antecesora de la Mujer Maravilla. Sí, los superhéroes se inspiran en todos estos personajes y hay muchos links, Ulises y las sirenas, los seres fabulosos, ¿no? Las sirenas, el Minotauro. Los seres fabulosos, sí. Importante, la combinación de los animales con los humanos. Con los humanos, las sirenas.
sirenas, que son parte de los seres fabulosos y que es uno de los episodios clásicos de la mitología, ¿no? Ulises atrapado por el canto de las sirenas. Impresionante. Bueno, si se quedaron con ganas, esta colección, que además la autora recomienda leerla de principio a fin, ¿no? Del capítulo, del libro 1 al 12. Si bien las historias son independientes y cada libro empieza y termina en sí mismo, si vos vas leyendo uno seguido del otro, vas acopiando información que se van explicando a los otros libros, ¿no? Le va agregando datos a cada uno de estos personajes. O sea que te queda mucho más completa la idea de la mitología teniendo los 12 libros y están siendo un éxito. Nos los están pidiendo mucho en las escuelas, en los colegios, porque claro, es un material de entretenimiento y didáctico. Sí, además de que son muy baratos porque sale 160 pesos cada uno, los pueden conseguir, lo están viendo, pero lo pueden conseguir en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141, gracias a la gente de Ediciones Plaza de la Plaza que nos puso acá el cartelito. Se los pueden pedir a su canillita, que lo consigue. Hay un canillita acá que es muy mimado, que está en el Gaucho. Sí. Al canillita. Sí, al canillita. El canillita te consigue todos los libros. En el Gaucho hay uno muy querido y después hay otro que lo tengo que nombrar que está en Escocería, al lado del, bueno, voy a tener que decir una marca, del disco. Escocería y no me acuerdo la esquina. O el canillita del barrio. El canillita del barrio, sí. Del barrio, hay que pedirle esta colección, 160 pesos, pero si compran las 12 tienen un 20% de descuento para leerla del 1 al 12 como nos pide la autora. Muchas gracias, Verónica. Para toda la vida, ¿no? Sí, claro. Son libros que te quedan para siempre. Y para los grandes también. Vos sabés que hay muchos adultos que se los han comprado y también adolescentes porque en el liceo se da Grecia, se da la cultura griega, entonces también para el liceo se los han llevado. O sea que no tiene edad. Un buen libro no tiene edad. Exacto. Bueno, muchas gracias, Verónica. A ustedes. Gracias a la gente de Ediciones de la Plaza, a los canillitas que permiten esto. Claro. Y bueno, y nos quedamos acá disfrutando de este día precioso acá en la Feria del Libro. Dale, Nati, muchas gracias, divina la charla. Saludos y además, yo sé, Diego, que con este comentario te puedo. Además, vos siempre me podés. Siempre. Bueno, no será para tanto. Semejante trabajo de texto e imágenes debe haber sido una verdadera odisea. Bueno, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Me encanta tener un compañero así. Bueno, le damos la bienvenida primero un a gusto Diego estar Martini. Con ustedes. ¿Todo bien? Bien, que nos trae la historia de un ultramaratonista que en este momento está en Estados Unidos porque va a correr el próximo lunes. Exactamente. Hablamos de Aníbal Lavandeira, autor de este libro de Ultra, Vivir y Correr al Límite, hablando de libros y de historias. Y qué bueno que las historias de los libros, bueno, trasciendan y sean reales. Y esa persona como Aníbal Lavandeira, que tiene tantas historias de tantas carreras que ha tenido, bueno, las pueda transmitir en este libro. Y ya les comento que se viene otro, porque este ya tiene algunos años, pero se viene otro libro de Aníbal Lavandeira contando más historias de más caminos y de más carreras. Pero Aníbal Lavandeira... Quizá tenga lo que se viene ahora. Exactamente, ojalá lo tenga. Pero Aníbal Lavandeira es un ultramaratonista, como bien ustedes decían. Bueno, ¿qué quiere decir ultramaratonista? Bueno, una persona que corre de 100 kilómetros para arriba, ¿tá? Sin parar, o sea, sin parar en ningún momento. Él ha corrido, bueno, 200, 300, 400, 500, lo máximo que ha corrido, imagínense. Paraditas necesarias. Sí, necesarias, pero no es, bueno, corro un tramo, paro y al otro día sigo. Sí, no. No en etapa como la Vuelta Ciclista, exacto. Pero con pequeñas paraditas para dormir un Exactamente. Pero eso es parte de lo que él se arma en su rutina, ¿no? Él le dice, bueno, tenés que correr tantos kilómetros en tanto tiempo y bueno, él se arma cada cuánto come, cada cuánto duerme para poder desarrollar esas carreras. Y en este momento, como bien decías vos, ¿no? Él está en Estados Unidos para correr, bueno, un desafío de ultramaratonistas del mundo donde todavía no sabía muy bien si no iba a ser hasta el único que iba a correrlo. A ver, el único que iba a correr, mejor dicho, los 700 kilómetros. Hay solo 25 corredores en el mundo que podían correr este desafío, este Swam Ultra Fox en Estados Unidos, 700 kilómetros, pero él no sabía si iba a tener otros competidores, porque no sabía si algunos iban a ir, si iban a poder llegar, varios se tenían que hacer un montón de exámenes, médicos principalmente, para poder estar, y todavía él ya llegó, está ayer, y va a correr desde el lunes que viene hasta el lunes 8 hasta el 14, y tiene 6 días y medio para meter 700 kilómetros.
¿tá? Solo una persona en el mundo logró meter esos 700 kilómetros. Por ende, si Aníbal Lavandeira los completa, sería el segundo en el mundo. ¿Tá? Así que, bueno, él anda por ahí corriendo, preparándose para correr esos 700 kilómetros, pero además, bueno, en esa carrera que se corre en una reserva natural llamada Marion Forest, capaz que algo tiene que ver, ¿no? El Forest uruguayo. Run, Forest, run. Exactamente. Bueno, él anda por ahí, pero bueno, hay otros competidores que van a correr 100, 200, 300. Él es el primero en salir, bueno, porque él tiene que correr la mayor distancia. Así que bueno, la semana pasada él se estuvo preparando en Montevideo para esta ultramaratón y estuvimos por ahí hablando de cómo es esta preparación. Imaginen correr una carrera de más de 200 kilómetros en medio de una tormenta brutal, con vientos de más de 100 kilómetros por hora en contra, en la soledad y oscuridad de una playa desierta, o hacer una distancia similar subiendo y descendiendo de montañas sobre una superficie de polvo de ceniza con 40 grados durante 2 días de corrido sin detenerse para dormir. Este es el desafío que imponen las ultramaratones y este es el libro de Aníbal Lavandeira, quien se dedica a esto. Aníbal, gracias por estar con nosotros y leerlo así parece como una historia, como un mito, pero ¿esto es a lo que te dedicas vos? Sí, me dedico a esto. Muchísimas gracias antes que nada por la nota y no, sí, me dedico a esto. Totalmente mi vida dedicado a correr y bueno, y en este caso a correr ultradistancia, ultramaratones y ultramaratones extremas, que es lo que hago más ahora. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, he hecho de todas las distancias, 200, 230, 280, 300, 320, 500 y ahora voy por la máxima que es 700. En ultramaratón extrema 700 es lo máximo y bueno, vamos a darle con todo y vamos a llegar. ¿Cómo alguien llega a querer hacer eso, ¿no? Porque imagino que debe haber bastante satisfacción, pero también debe haber bastante de un sufrimiento propio de una carrera tan larga. Sí, bueno, esto es un sueño, es dedicarse años a tratar de lograr algo, adaptaciones físicas, adaptaciones mentales para lograrlo y entrenar. Esto, a veces me preguntan si esto es 50% cabeza, 50% físico, 50% alimentación. Esto es 100% físico, 100% cabeza, 100% nutrición y 100% descanso. Esto tenés que dedicarle tu vida durante X periodo de tiempo para poder lograr esto. Después de muchos años mejorando la distancia y yendo un paso a paso, estoy al borde de lograr lo máximo en ultradistancia extrema, que es estas 700 kilómetros. Habitualmente, ¿cómo es un día tuyo? Un día mío me levanto 5 y 10, 5 y cuarto, desayuno liviano, entreno, regreso a casa, como, por lo general trabajo en la mañana, yo soy entrenador personal en la mañana. Luego voy al gimnasio al mediodía, después descanso un poco, luego entreno de nuevo y de noche tengo grupo de entrenamiento. Y bueno, dedico mi vida a entrenar y a trabajar en esto también, ¿no? Claro. Hablamos que esto lo haces todos los días. 7 veces a la semana. Yo hago 13 entrenamientos de corrida semanales, unos 300, 350, entre 250 y 350 kilómetros por semana, depende del momento del año que esté. Y hago 6 entrenamientos de gimnasia semanales, de 1 hora y media cada uno más o menos. ¿Qué ruta suele incluir tus entrenamientos y esas distancias? Bueno, el 80% de mis entrenamientos, el 70% de mis entrenamientos son acá en Montevideo y en la Rambla. Hago mucha Rambla, bastante Avenida Italia y cuando después tengo que hacer distancias muy largas, por lo general me tiro hacia la zona de, digamos, de Parque del Plata, de Piriápolis, toda esa zona desde acá y bueno, ahí completo 100, 120, 150, 200 kilómetros en un ida y vuelta hasta determinado punto de la ruta interbalnearia. Y hago ruta interbalnearia porque salgo de noche y es en la única ruta donde puedo conseguir alguna estación de servicio abierta o algún lugar donde pueda conseguir agua, que es lo que consumo en el camino. Habitualmente, bueno, sabemos que Montevideo es una ciudad muy amigable para el deporte, para el running principalmente, lo vemos siempre en la Rambla, en la Avenida Italia, como decís vos, en el Prado. Para lo que hacés vos, ¿es una ciudad amigable? Sí, somos unos privilegiados en tener esto, en tener la Rambla. En vivir en Montevideo ya de por sí somos unos privilegiados porque tenemos todo a la mano. Vamos a llamar la gente que hace estas distancias en otros países del mundo, la gran mayoría se tienen que trasladar
para correr en lugares, gente que vive en Europa se traslada en tren o en auto para poder hacer las distancias. Nosotros lo tenemos, yo lo tengo a una cuadra, yo vivo a una cuadra de la Rambla. No, es recontra amigable, tenemos todo a mano y siempre vivas donde vivas vas a tener un lugar cerca para poder hacerlo. Tendrás que dar más vueltas, tendrás que lo que fuera, pero no, es espectacular. Montevideo es la ciudad amiga del corredor, eso es seguro. En lugares muy alejados de ciudades y de pueblos, en este caso yo voy a ir a correr a 80 kilómetros, 70 y pico de kilómetros de una ciudad que se llama Charleston. Y vos tenés cero, los mínimos servicios. En este caso, por ejemplo, es agua cada 80 kilómetros y nada más. Y te dan un localizador y te dan un GPS con el camino que te lo dan en el momento. Eso es en casi todas igual. Tenés un botón de emergencia que si lo tocas quedás descalificado. Y bueno, y la largada es muy simple, el organizador se deslinda de toda responsabilidad, por eso hay tanto examen médico que hacerse previo. El organizador se deslinda de toda responsabilidad y lo que es una largada común, somos muy pocos atletas. Y bueno, lo que sí, la llegada es por lo general es algo muy emocionante, hay mucho abandono. El ultramaratonista tiende a tener episodios de crisis, de mucho pánico. La noche en determinados lugares genera mucho miedo, mucho pánico. Yo, gracias a Dios, nunca he abandonado, pero bueno, en eso me diferencio también, esa es mi parte fuerte. Y bueno, pero las carreras son muy sencillas la forma en que se hace, porque no te dan nada, lo único que tiene la carrera en sí es la distancia y las complicaciones que te genera el lugar donde se hace. Después lo demás, las reglas son muy simples, estás muy bien cuidado a nivel localización. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, la organización y en la mayoría de los casos no se responsabiliza de tu salud, entonces vos tenés que llevar un equipo que en caso de emergencia es tu equipo el que se moviliza y tiene que tener esos medios para movilizarse y llegar hasta el lugar donde vos estés. Y bueno, es bastante sencillo. El organizador tiene, digamos, un trabajo de muchos días, pero no muy arduo, como en otras carreras más cortas que el organizador tiene que estar muy pendiente. Qué bien que tenés que estar de acá, ¿no? Porque vos, aparte ahora sí. me estabas comentando mientras íbamos viendo el informe que no podés recorrer antes el lugar, claro. O sea, no lo conocés. Claro, exactamente. Él por momentos me decía, bueno, capaz que si una carrera fuera acá en Uruguay o en Argentina, habría como más artilugios, más trampillas. Yo las ganaría siempre, dice, porque conozco todo, capaz que puedo conocer a algún vecino que me arrime comida. Claro, la organización no permite eso. Él decía, bueno, cada 80 kilómetros tiene agua. Todavía no sabía, estando allá, cada cuántos kilómetros su grupo, su familia con la que viajó, le puede arrimar la alimentación y todo lo que necesita para poder sobrellevar esa carrera. Pero bueno, él está allá, el lunes larga y tiene 6 días y medio para poder completar esos 700 kilómetros, así que les propongo ver la segunda parte. ¿Qué va pasando por la cabeza en esos momentos? Y bueno, yo siempre lo mismo que en los entrenamientos, yo voy haciendo un retiro espiritual, ¿no? Mi cabeza va volando. Yo en estos casos lo único que quiero es ir avanzando, llegar, y el espíritu de avanzar y avanzar es inherente al ser humano. Nosotros desde que nuestros ancestros en la prehistoria lo único que hacían era avanzar. Y era caminar y correr la única defensa para no ser una presa de un animal. Así que lo único que hay que hacer es avanzar, la mente vuela y lograr el objetivo. Yo voy preparado como nunca, como siempre mejor dicho, porque voy preparado a morir. Y bueno, es esperar que pasen los kilómetros, que pase el tiempo, el cuerpo tiene que responder, las piernas tienen que responder, las articulaciones tienen que responder, los músculos tienen que estar. Y bueno, yo tengo todo a full. ¿Te tocó abandonar alguna vez? Nunca, gracias a Dios nunca, y soy de los muy pocos, vamos a llamar, de los que estamos a tope. Creo que es el únicos dos que nunca abandonamos, y eso es la motivación extra, porque no vas a abandonar. Hay gente que tiene 6 abandonos, 10 abandonos, 5 abandonos, 3 abandonos. Yo, gracias a Dios, no tengo ninguno, y eso me hace diferente al resto. ¿Cuál fue la situación más complicada que te tocó vivir en una carrera?
Todas siempre tenés momentos complicados. De las más complicadas, bueno, fue una tormenta acá en una carrera de la playa más larga del mundo, que es en Casino. Y que bueno, una tormenta que me agarró y ahí realmente no tenía escapatoria, entonces, bueno, ahí no había opción de abandonar. Pero en Portugal pasé muy mal en una carrera con 40 y pico de grados, donde realmente estaba ahí isolado, afiebrado, a punto no veía el GPS, a punto de desmayarme y bueno, estuve a punto de abandonar y seguí, arriesgando realmente la vida. Y bueno, estuve en Suiza, muy complicado con la temperatura, muy frío y bueno, estaba a punto de la hipotermia, pero bueno, siempre resistí, siempre pasé lo peor. Y bueno, en Francia se me hizo, a partir del kilómetro 300 y algo, pensé que no iba a llegar y me vino ahí una especie de pánico de noche entre el lugar donde estaba y bueno, y también, pero bueno, lo superé y creo que lo voy a seguir superando. Un bosque gigantesco, una reserva natural, una de las reservas naturales más grandes del mundo, una reserva espectacular de bosque cerrado, muy sombrío, donde bueno, son 700 kilómetros, donde la organización te da solo agua cada 80 kilómetros, un localizador y nada más, donde vos tenés un equipo de gente que se hace cargo de vos y que cuando llegue me voy a enterar del camino, del recorrido y me voy a enterar de cada cuántas veces en la carrera, en los 6 días, me puedo juntar, me puede agarrar mi equipo y darme para mi mochila las cosas necesarias. Esto es correr y chao, no hay otra. Esto es correr, avanzar, dormir de día, periodos de 45 minutos, estar alerta. ¿Cuánto aproximadamente? Y bueno, yo todavía no pude hacer la estrategia porque no sé el recorrido, pero claro, aproximadamente cada 4 horas intentar dormir 1 hora para, sobre todo a partir del segundo día y del tercer día. El primer día posiblemente lo haga menos, pero bueno, no se puede dormir de noche, es uno de los consejos que nos dieron, intentar no dormir de noche porque la noche es muy oscura y bueno, evitás así acostarte arriba de un hormiguero o en una cosa húmeda o en una cueva o en un bicho o lo que fuera. Entonces bueno, evitás problemas durmiendo de día en un lugar controlado, bueno, que no te agarre el sol y bueno, y estar alerta y volver a lo prehistoria, ¿no? Alerta siempre, avanzar y avanzar. Y bueno, eso es vos contra la naturaleza gigante, infinita, inmensa, pero que bueno, una vez más el ser humano la va a dominar. Y porque el correr y el caminar es el deporte natural del ser humano. El ser humano está hecho para correr y caminar, para avanzar. Nosotros no estamos hechos para otra cosa que no sea para eso. Todos nosotros tenemos 2 pies perfectos, totalmente armados para correr, hasta con una cámara de aire que las campeones de última generación la tienen, gemelos que mandan sangre hacia arriba para devolver la sangre al cuerpo, cuádriceps, glúteos, tenemos todo armado para correr, tenemos un braceo constante, tenemos un sistema respiratorio perfecto, tenemos un sistema de temperatura siempre a 37 grados. Perfecto, que corras en el desierto del Sahara o en la Antártida, vas a estar a 37 grados. Estamos hechos para correr. Bueno, en estos días se está desarrollando la Feria Internacional del Libro. Hace unos cuantos años vos sacaste Ultra, Vivir y Correr al Límite, un libro que cuenta tus historias y que cuenta tu camino. ¿Cómo fue la experiencia del libro? Bueno, a mí me encanta escribir y bueno, este libro salió después de una carrera en Portugal en el 2017. Y ya lo tenía escrito y bueno, fue hacerle unos retoques y la editorial Random House me lo editó y espectacular, divino, salió a full, salieron una cantidad de ejemplares, ahora estamos viendo que salga la segunda edición y ya estoy haciendo otro libro que si Dios quiere para el año que viene va a estar, un libro nuevo con otras vivencias, visto desde otro lado y con él. Yo tengo una forma de escribir que es muy mía y con mi forma de hablar y que es muy rápido de leer y bueno, y me encanta y bueno, ya está el punto, estoy esperando volver de la carrera para terminar, agregarle esto que vivo ahora y bueno, y tratar de sacarlo y que esté para marzo, abril ya esté pronto.
llevar el cuerpo al límite mismo. Exactamente, es llevar el cuerpo al límite mismo, pero bueno, con una preparación que él la tiene. Él vive totalmente para esto todos los días, entrena, se alimenta, duerme para esto. Así que bueno, él no recomienda llegar al ultramaratonismo sin una preparación extrema, ¿no? Pero bueno, siempre recomienda la actividad física, el correr y el caminar. Y bueno, yo les recomiendo ultra, correr y vivir al límite de Aníbal Lavandera, que además de contar sus historias, tiene unos prácticos consejos para aquellos que quieran leer. Divino. Muchas gracias, Por Diego. favor, un gusto. Nos vamos corriendo a la pausa y a la vuelta hablamos con Nicolás Iglesias sobre religión y política y con Guillermo Lockhart sobre el misterio de Cabo Frío. No se vayan. Por la rambla, el paisaje respira. Cambios de pantalla y la luna despega. Luces en la capa y renuevan la silueta de una ciudad que espera. Se busca y encuentra de forma dispersa. La memoria conecta, nutriendo espacios, la vida se genera. Habilitala, no te quedes. 18 horas 33 minutos, seguimos en Mirá Montevideo y ya vamos a presentar a nuestro invitado. Nicolás Iglesias va a charlar con nosotros a continuación. Es licenciado en Trabajo Social y tiene estudios en Historia Política, en Teología, en Religión, Ciencias de la Religión, que así se llaman esos estudios, y además siempre un especial interés en la relación entre religión y política y religión y sociedad. Es director del proyecto sobre fe y derechos humanos, Fe en la Resistencia, que TV Ciudad ha tenido en su pantalla. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Buenas. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Por favor. Nico es uno de los autores de este libro, que es ¿De qué lado está Cristo? Religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría. Y bueno, para empezar con las preguntas, en realidad voy a empezar con las preguntas que ustedes se hicieron, que están en la presentación del libro. Háganse cargo. Que dice, ¿cuántos Cristos habitan Latinoamérica? ¿A qué responden las diversas narrativas y representaciones sobre el mensaje de Jesús? Quizá haya tantos Cristos como mensajes sobre él se quieran dar. Lo que es seguro es que todos encierran un mensaje político. ¿Qué tipos de compromiso político generaron estos mensajes? ¿La Iglesia fue cómplice del autoritarismo o revolucionaria? Bueno, son preguntas largas. Son preguntas para largas. 300 páginas. Sí, claro. Pero ¿por qué les pareció importante preguntarse eso y ubicarlo en esa época, ¿no?, del Uruguay de la Guerra Fría, que abarca muchas décadas? Sí, con Diana Barrales, que es la coautora, que es antropóloga, nos preguntamos sobre los distintos roles que la religión y especialmente el cristianismo jugó y juega en lo político. Y en el contexto de la Guerra Fría nos da un marco temporal muy interesante, que es un contexto de polarización, donde hay dos visiones del mundo que se contraponen, principalmente dirigida por Estados Unidos y por el otro lado la de la Unión Soviética, en un momento donde también surge desde América Latina la teología de la liberación, que apuntó y participó y fue parte de muchos movimientos de transformación social, política, desde los sindicatos, desde las comunidades campesinas, desde de los movimientos estudiantiles, de las juventudes agrarias, estudiantiles, católicas y protestantes. O sea, hay todo un movimiento de transformación social donde la iglesia empieza a abrirse, las iglesias empiezan a comprometerse en lo social y lo político, y por otro lado, por eso la pregunta de qué lado está Cristo, las otras narrativas sobre el cristianismo y sobre la religión que apuntaban a la defensa de un Estado autoritario, a la defensa de la intervención estadounidense, a esa idea de que Estados Unidos tiene el destino manifiesto, tiene el llamado como nación elegida por Dios para proteger a los demás países, llevar la libertad, la democracia y defender la cultura occidental y cristiana. Y bueno, la narrativa del libro busca jugar con estas preguntas de los distintos lugares donde Cristo y la fe y la religión estaba, tanto de los movimientos revolucionarios como del lado de los autoritarismos, de la defensa de las dictaduras, y bueno, transita sobre distintos momentos claves de América Latina y de Uruguay. Hablando de eso, cada país es un mundo, valga la contradicción intrínseca. Uruguay, centrándonos acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese cristianismo, con lo institucional, con el cura más de a pie? Digo cura por centrarme en una figura, pero con los religiosos más de a pie. ¿Cómo se armó ese mapa en Uruguay en la Guerra Fría? Sí, todavía creo que el libro va desarmando esa imagen que tenemos muchas veces importada de la Iglesia Católica Argentina, donde, bueno, en sí cuando no sabemos mucho del tema pensamos que la Iglesia Católica especialmente también fue partícipe y cómplice, como sí lo fue a nivel institucional en Argentina. Mientras tanto, en Uruguay la laicidad, la separación del poder político, justo del César, ¿no?, lo de César y lo de Dios, esta separación del Estado de la Iglesia Católica, le jugó a que pudiera tener un rol desde el cura y el pastor de a pie, y también de las autoridades
episcopales y tanto católicas como protestantes una actitud muy crítica, por ejemplo, a las violaciones de los derechos humanos ya desde el comienzo del periodo del Pachecato, después también con Bordaberry. Ni que hablar cuando ya la dictadura se instaló, las iglesias jugaron un rol de denuncia a distintas restricciones de las libertades, fueron espacio de refugio para la participación de colectivos culturales, sociales y políticos, y estaba todo este rol de la solidaridad y del compromiso barrial, ¿no? de la figura, de la referencia del pastor o el cura o la monja o el laico cristiano comprometido en los barrios, comprometidos con los problemas del tiempo, por ejemplo, organizando acá cerquita en la Iglesia Metodista Central un ayuno, una huelga solidaria para los trabajadores que estaban afectados. Trabajadores afectados por un conflicto, que perdían su empleo, o cuando vinieron los cañeros de Bella Unión, que salieran referentes religiosos. Pero a nosotros nos enseñaron que los marxistas y los cristianos estaban en oposición, pero en Uruguay se dio un proceso que también tiene que ver con la propia formación del Frente Amplio, de diálogo entre cristianos y marxistas. Entonces, no fue solo un encuentro solidario de las bases, sino que fue también un diálogo teórico y también fue un proyecto político partidario. Esa particularidad de Uruguay fue distinta, donde, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano en Uruguay estuvo en esta alianza con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, distinto a lo que pasó en otros países de América Latina. Ustedes incluso hablan antes, en los 40 y los 50, también el vínculo entre los cristianos y los anarquistas y sí, todo lo que hicieron por el tema de los sindicatos y las agrupaciones estudiantiles. Sí, ese es otro capítulo menos conocido todavía, que es el diálogo entre anarcos y cristianos, que es algo fascinante que para nosotros conocerlo, tanto desde lo sindical, desde la conformación de comunidades de vida. O sea, así como los cristianos, como en los primeros tiempos los cristianos vendían todos y se iban a vivir juntos, y en Uruguay hubo esas expresiones de vida comunitaria, los anarquistas también tenían eso en común y hubo muchos espacios de encuentro. Mismo la conformación de Comunidad del Sur tiene ciertos diálogos, que es una comunidad anarquista que obviamente que es atea, laica, digamos, pero tiene en su origen también un diálogo con los cristianos. Y después las comunidades de vida cristiana católicas también, que tenían, por ejemplo, con los anarquistas, vamos a decir, ateos, producción de material, de revistas, de debate, de diálogo. Así que el diálogo anarquista cristiano es otra de las facetas y bueno, que también fue muy reprimida, porque también lo que viene después con el golpe de Estado y antes del golpe, porque en la investigación de archivos, nosotros investigamos archivos de la Dirección Nacional de Inteligencia, archivos de las iglesias, descubrimos que la persecución a los cristianos y a los líderes, digamos, más comprometidos del ámbito religioso empezó en el año 63, o sea, 10 años antes del golpe. Entonces, estos diálogos, por ejemplo, anarquistas cristianos o cristianos y marxistas, eran vistos con mucho temor y vistos como subversivos por parte de las Fuerzas Armadas o de la policía. Es decir, que la defensa de los derechos humanos desde figuras pertenecientes a instituciones religiosas, igual hubo valentía, no les garantizaba ninguna protección eso. Y eso es interesante, porque también las iglesias son instituciones más débiles en Uruguay por estar separadas, son más libres y más débiles a la vez. Y ahí Monseñor Partelli en la Iglesia Católica como figura clave en los 60, después Perico Pérez Aguirre en los 80 y toda la movida del Zarpaj. En el ámbito protestante el pastor Emilio Castro, pero también pastoras mujeres, Sildavense, comunidades pequeñas en el interior. Yo ahora estamos recorriendo con Dayana el interior del país con el libro y en todas las localidades había un cura, un pastor, una monja, un grupo de grupos jóvenes. Ana María Rubens en Colonia Valdense, un caso poco conocido de una alemana que primero refugió a perseguidos por el nazismo. Ella misma fue una perseguida del nazismo como pastora teóloga alemana y después recibió niños de hijos de presos políticos. O sea, hay historias en cada localidad de nuestro país, hubo una expresión de esta solidaridad, porque era algo mucho más, que iba mucho por encima de lo partidario. Había gente que estaba involucrada en lo partidario, había gente que estaba involucrada en los movimientos revolucionarios armados, pero después había todo un tejido que iba por los scouts, por las pastorales juveniles, por la conformación de las cooperativas, por la conformación del sindicalismo. O sea que ahí vemos que Cristo, que la religión, que la fe, transitaba muchas expresiones. Como estoy contando estas, también de las otras, que el libro tiene algunos datos también interesantes, por ejemplo, de una informante inglesa, que también estaba muy cerquita de acá, en la iglesia de 18 de julio y Tristán Arbaja, que era una iglesia de habla inglesa en ese momento, donde estaba también el jefe de la CIA, que era miembro de esa congregación, una congregación protestante de habla inglesa, y había, bueno, muchos personajes que en el libro aparecen ahí, que muestran también la parte de la complicidad de distintos ámbitos. También hubo, entonces. También hubo complicidad, también hubo defensa de la dictadura, desde el caso más emblemático de
del mismo Bordaberry, que era un católico integrista, de 2 o 3 obispos católicos que eran minoría dentro de la conferencia episcopal, pero que sí respaldaban a la dictadura, Monseñor Corso, Balaguer, Moulin, y del ámbito protestante. Así que el libro plantea todo un mapa internacional también, no solo uruguayo, donde entra también el Grupo Moon, tan famoso en Uruguay, sí, con tantas inversiones. Y bueno, toda esta disputa entre distintas narrativas en lo que sería la Guerra Fría en su contexto de, digamos, de la disputa cultural. Que Uruguay fue bastante diferente. Uruguay tuvo diferencias en esto de los diálogos y las cercanías, región, claro, digamos, del rol de la resistencia de las iglesias, católica especialmente, muy distinta a otras iglesias católicas, pero también Uruguay fue el lugar de producción de conocimiento. A veces dicen, no, nos vinieron de afuera y nos trajeron conocimiento. No, Uruguay produjo muchos teólogos y muchos intelectuales que estaban conectados internacionalmente y se producía mucha literatura y mucha teología y filosofía y ciencias políticas en diálogo en Uruguay, en Uruguay de los años 60, digamos. También ahí hay una rotura de esa cuestión muy internacional de comunismo, Satanás. Claro, que esa es la otra cara de, o sea, una idea, la narrativa desde, digamos, del lado conservador era que el comunismo era el ateísmo, que era Satanás, narrativa que sigue utilizándose hoy por parte de gobiernos, bueno, ahora en Brasil con la elección de Bolsonaro, esta misma narrativa de que el comunismo es el demonio. Eso en Uruguay se rompió porque, bueno, hubo una expresión política partidaria que la sostuvo y también todos estos vínculos a nivel de la sociedad. Así que, bueno, el libro transita eso y a nivel de las narrativas el libro también tiene una serie de imágenes, de collage, de archivo histórico, de Wikileaks, de recortes de prensa, de cosas que quizás no están tan accesibles y que la gente puede mirar y puede disfrutar de su lectura. Textos en inglés, textos en ruso, textos inéditos también. Y hay un concepto que ustedes manejan, sobre todo de Uruguay, que fue donde más nos centramos, que es el tema de una religión que se creó como una especie de religión civil. Ahí va. ¿Cómo es ese concepto? Bueno, ahí estamos con la imagen de los cristianos perseguidos y que fueron asesinados también en dictadura. El concepto de religión civil, que es muy trabajado por varios especialistas en Uruguay, por Nicolás Guigú, por ejemplo, que es antropólogo, es la concepción de que los uruguayos adoptaron determinados símbolos estatales, o sea, la presencia del Estado empezó a ocupar distintas funciones de la propia religión. O sea, cuando se separa la Iglesia Católica del Estado, los cementerios, los bautismos, los registros, que eran parte de la responsabilidad de la Iglesia Católica, pasan a la responsabilidad del Estado. Y también no solo pasan las funciones de la religión, sino que pasan determinados símbolos. La bandera, la escuela pública, la moña, todos estos se vuelven símbolos de alguna forma, digamos, de alguna forma con una simbología religiosa vinculadas a la conformación de la identidad nacional. Eso sería muy resumidamente el concepto de religión civil. Nico, ¿qué les, a los autores, a vos y a ella, qué les sorprendió en esta investigación? ¿Con qué datos se encontraron que hoy dirías, esto la verdad me sorprendió? Bueno, hay dos cosas que creo que son las que nos motivan a Dayana Barrales y a mí seguir investigando. Por un lado, la investigación de Dayana, que está enfocada en los cristianos en el Movimiento de Liberación Nacional y la existencia de una columna cristiana dentro del MLN. Mirá vos, ese no es tenía un ni idea. dato, bueno, lo estoy spoileando, pero es parte de la investigación de Dayana, de su maestría, y está fundamentado en el libro. Ese es un dato curioso porque uno tiene una imagen del MLN sin dimensión religiosa. Por más que Camilo Torres, el cura colombiano que cayó, sobre el cual hay algunas canciones y algún imaginario latinoamericano, ese es un dato realmente interesante que el libro plantea. Y después, por el otro lado, del lado de las derechas de Cristo, vamos a decir, toda esta presencia de informantes, de agentes, de mismo la CIA, de personas extranjeras operando, haciendo lobby y combatiendo lo que ellos llamaban la infiltración comunista en las iglesias, y que todas esas conexiones eran de Uruguay a nivel internacional, y hasta una carta que hay ahí adentro de Margaret Thatcher, siendo líder de la oposición, a poquito de ser primer ministra, agradeciendo a esta informante anglo-uruguaya por su acción. Esas conexiones internacionales de este pequeño lugar perdido en el mundo al final de la Guerra Fría, quizás realmente es algo que nos sorprendió. Sobre la serie Los dioses están locos, bueno, sobre fe en la resistencia, en realidad bajo ese paraguas Los dioses están locos, tiene algo de esto y mucho de otras preguntas.
en un par de párrafos, ¿cómo va esa serie Sí, que está en TV Ciudad? la serie que está en TV Ciudad y que está en las redes de Fe en la Resistencia y Los Dioses Están Locos, de alguna manera tiene 6 capítulos, que el primero es como un resumen del libro, si alguien quiere saber de qué se trata, escucha a Gabriel Kirichi, profe de historia, y hablar sobre eso, y después va sobre otros temas, derechas cristianas, y el caso de Bolsonaro, con Brasil, con Denis Mota, que es la entrevistada, el diálogo entre feminismo y cristianismo, con feministas y cristianas dialogando, puntos de encuentro, puntos de desencuentro. El tema... ¿Por qué feministas y cristianas Y dialogando? feministas ¿No hay cristianas. Hay feministas cristianas y después por eso. feministas no cristianas que dialogan con feministas cristianas. Por eso, justamente por esta imagen que a veces se ve como opuesto, Totalmente. el diálogo feminista y cristianismo, feminismo y cristianismo. Después el uso del concepto de ideología de género, que es un uso bien común por el parte conservador de esta categoría de ideología de género para atacar el movimiento feminista. Discursos de odios en las redes sociales. El quinto capítulo sobre el tema ambiental, el tema ecológico, y el sexto sobre el tema de la migración y lo intercultural. Así que la serie va por todo esto. Vos tenías ahí en la recámara una pregunta personal, Campo. Sí, vos sos creyente. Sí. ¿Por qué sos creyente? O sea, Bueno, no porque sos esa es creyente, su o sea, pregunta. pero ¿Por el apellido Iglesias? por- No. no. Esa fe, ¿no? Y también dedicarte a eso y tratar de mostrar ese mundo que quizá los Sí. que estamos del otro lado lo vemos, o sea, lo entendemos, pero capaz que no lo comprendemos Ahí va. tanto. Obviamente cuando uno se forma en un contexto religioso, en mi caso yo transité por una familia protestante, fui a un colegio católico, después fui a un colegio evangélico muy conservador, después fui a la facultad, como le digo, sagradamente laica de Ciencias Sociales, y toda esa trayectoria personal de ver distintas formas de comprender la religión y de no comprender la religión de los demás, del prejuicio sobre los que creen y el prejuicio sobre los que no creen cuando están muy convencidos que Dios es la única historia para contar del mundo. O sea, esa experiencia personal me llevó a que para mí fuese el tema del investigar las religiones y su efecto en la cultura, en la sociedad, en la política, en el cine, en la música, en todo, y verlo con ojos críticos, pero con ojos también de valorar las cosas positivas que se puedan recoger desde esa participación. Es parte de alguna manera de que mi fe dialoga con el mundo y tratar de analizar cómo la fe de las demás personas y la no fe de las demás personas también se involucran en la construcción de la sociedad. Totalmente. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a ti. De verdad. Y Bueno, bueno. acá lo tienen. ¿De qué lado está Cristo? Muy recomendable, súper interesante para ver toda esa parte, ¿no? de la religión, de los cristianos, de las instituciones religiosas y todo lo que hicieron por la construcción de la sociedad y las huellas que dejaron en la historia. Muchas gracias. Gracias, No, Nico, gracias un a placer vos. siempre. Hasta la próxima. Nosotros nos reencontramos mañana. A Lockhart se le hizo tarde para llegar a la feria, así que queda para mañana. Digo porque bien. lo habíamos prometido. Encontrará a More a Lockhart mañana para charlar sobre su novela Misterio de Cabo Frío. Nosotros sin misterio hasta mañana a las 18. Mañana a las 18 horas. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, podríamos decir Claro. también cerrar. Porque ahí entramos con dioses Ahí griegos, está. dioses de Occidente, de Y antes. si hoy estuvo de dioses. De dioses. Total, es verdad. Manjar de los dioses este programa tal vez. Epa, humildad, que la ibris es un pecado. Hasta mañana. De que mañana